Perdón, empezó la grabación. Ok, buenos días. Para mí es muy interesante y un honor poder presentar, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos desarrollado, ¿no es cierto?, durante bastante tiempo en relación al uso de psicoestimulante en pediatría. O sea, la especialidad de nosotros, junto con psiquiatría infantil, ¿no es cierto?, está muy ligado al uso de psicoestimulantes, ¿ya? Y vamos a evaluar algunas cosas que obviamente los pediatras siempre, o sea, van a tener un niño y una mamá, ¿no es cierto?, preguntándoles sobre el uso de estos psicoestimulantes. Estos son mis conflictos de interés, tengo conflictos de interés. En relación a esta presentación no tengo ninguno. Esta es la ruta de presentación. Vamos a hablar un poquito de generalidad del déficit atencional, manejo farmacológico, efectos adversos y el punto 4, ¿no es cierto? Vamos a evaluar, ¿no es cierto?, si solo es sintomático el tratamiento. Hoy día vamos a ver, a la luz de las nuevas investigaciones, vamos a dar dos tips en relación a la importancia del uso de este medicamento, efectos adversos, ¿no es cierto?, y comorbilidad. Veamos las generalidades del déficit atencional. En general, es el trastorno neuroconductual de mayor prevalencia en la infancia. Una neumonía, por eso fue una confusión del doctor paciente. Ah. ¿Ahora? No, en la ahora. No, ayer no. Ahora, no, que me dejó un testículo. Perdón, Nidia, apaga su cámara. Se llama un paciente con una... Espérame, Pedro. Ahí está, ahí sí. Gracias, Nidia. Ya, entonces la prevalencia es de 5 a 10% de la población. 17% en niños con edad escolar y 20% de niños en tratamiento con psicoestimulantes. Es decir, hay prevalencias enormes, pero en el fondo de cada 5 niños que tenemos de prevalencia, 1 tiene el diagnóstico y 1 estaría usando psicoestimulantes. Por lo tanto, es algo que siempre es transversal a la pediatría. Fenotípicamente se da más en varones 4:1. Esto podríamos concluir que genotípicamente hay 3 mujeres que tienen el gen, pero que su fenotipo está tan bien trabajado que no se nota. Generalmente, también en el autismo ocurre lo mismo. Las niñas, ¿no es cierto?, tienen algunas habilidades plásticas que permiten adaptarse socialmente a los estresores que le ofrece la vida, ¿ya? Es una desventaja que tenemos los varones. Somos más brutitos. Para definirlo, ¿no es cierto?, ya dijimos que era un trastorno de la conducta infantil, también en el adulto, de base neurobiológica. Aquí las emociones funcionan, el ambiente funciona, pero modificando o produciendo un moldeamiento de su genética para finalmente ver un TDAH. Es decir, si el papá es TDAH, la mamá es TDAH, y el ambiente en los primeros 3, 6 primeros años de vida lo moldeamos bien, probablemente su fenotipo no sea expresado. Que provocan en el niño, ¿no es cierto?, inatención, hiperactividad, impulsividad. Son los 3 criterios, ¿no es cierto?, pilares del DSM-5 y el CIE-11 para hacer el diagnóstico. No es nuestro objetivo, ¿no es cierto?, ahondar en cómo hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero al tener hiperactividad, pues los niños tienen hiperactividad alguno, no necesariamente son déficit atencional, porque esta hiperactividad tiene que ser una conducta de tipo desadaptativa, ¿ya? Tanto en la familia, en la escuela o a nivel social. Los requisitos es que tiene que estar en 2 lados. Si solo se presenta en la familia, quiere decir que hay algo a nivel familiar y ahí la parte psicológica es fundamental de estudiar. No nos olvidemos que el déficit atencional está dentro de la clasificación de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué características les da entonces? Que es inicio precoz. O sea, ¿se puede hacer el diagnóstico antes de los 6 años? Sí, pero es difícil. Pero no imposible. Siempre es de evolución crónica con remisiones, ¿no es cierto?, y modificaciones fenotípicas. O sea, el ambiente en todos los trastornos del neurodesarrollo modifica la evolución, la mayoría de las veces en forma positiva, pero obviamente si no hay terapia, si no nos damos cuenta de que tenemos, lógicamente el resultado no va a ser el óptimo de adaptación. En el trastorno del neurodesarrollo, los niños, ¿no es cierto?, presentan hitos que son
de aparición tardía, insuficiente, diferente, ausente. En el caso del déficit atencional, su conducta es diferente al resto. Y esto es lo más innegable, ¿no es cierto?, que tiene una fuerte determinación hereditaria. Es decir, si hay un chico con déficit atencional, en un 80% uno o los ambos padres o familiares de los padres tienen este cuadro o tienen rasgos, ¿no es cierto?, fenotípicos de déficit atencional. Veamos, ¿no es cierto?, cosas importantes de la fisiopatología. Hay una alteración, ¿no es cierto?, de los circuitos frontoestriatales en el que participan neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. En realidad, la dopamina y la noradrenalina se ve a nivel de la corteza prefrontal. Esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, en el dibujito de color medio naranjo. En realidad, las neuronas dopaminérgicas no son más de 40, 80.000 unidades. O sea, no hay más que eso, ¿ya? Y son tan selectivas, tienen sus núcleos, pero a nosotros lo que nos importa es esta vía, la mesocortical, ¿ya? A nivel bioquímico, los chicos con déficit atencional, y las chicas también, ¿no es cierto?, a nivel bioquímico se observan disfunciones de proteínas o enzimas en una cascada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el metabolismo de la tirosina y la dopamina. Y, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas enzimas donde se degrada la tirosina y la dopamina, puede haber una alteración genética que va a conducir a un fenotipo de déficit atencional. En el fondo, el déficit atencional es la falta de dopamina en los receptores, ¿no es cierto?, en el espacio sináptico. Si hay poca dopamina, el niño se desconcentra, o es hiperactivo, o es impulsivo. A nivel clínico, obviamente, en el área que le mostré de la corteza prefrontal están las funciones ejecutivas. Y las alteraciones de estas funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, nos llevan a una inhibición de las conductas, impulsivo, dificultad para controlar la interferencia, es decir, lo desconcentra cualquier ruido de fondo, cualquier lápiz que se cayó, puerta que se abrió, ya lo desconcentró. Alteración en la planificación, es decir, va a hacer algo, por ejemplo, se le manda a buscar una taza a la cocina y en el camino se distrae, ¿no es cierto?, por un lápiz que encontró en el suelo, un autito que estaba más allá, y cuando llega a la cocina se olvida a lo que lo enviaron. Y también hay alteración en la memoria de trabajo, no recuerda los elementos de su tarea, por ejemplo, al escribir una composición. Para resumir, está este cuadro, ¿no es cierto?, en el cual para obtener un niño con un déficit atencional y con aparición de sus comorbilidades, nosotros, parte de todo esto antes del embarazo, ¿no es cierto? Esto es muy importante, siempre lo hemos repetido, que nosotros heredamos genética, pero también heredamos epigenética, una carga epigenética, es decir, el estrés que tú vives antes de ser mamá o papá se va a traducir en cierta manera en cambios en la parte externa de tus genes, epigenética, y vas a ser heredado a tu hijo. Tanto, no solo la mamá, que obviamente la mamá lleva durante toda su vida, ¿no es cierto?, sus ovocitos, ¿no es cierto? Y los genes de estos ovocitos van a ser siempre modificados epigenéticamente y va a tener alteraciones en su descendencia. En los padres, esto ya no nos salvamos, a pesar que la vida de un espermatozoide son entre 2 y 3 días, igual las marcas epigenéticas también se van a heredar a través del esperma, ¿ya? Una vez que ya está dentro de la guatita, del útero, el niño, ¿no es cierto?, con su carga genética,
y su carga epigenética, también empieza otra carga epigenética que es el útero, ¿no es cierto?, donde tenemos alteraciones como el consumo de tabaco, alcohol, la depresión, la violencia, que va a influenciar enormemente en los cambios epigenéticos del niño. Una vez que nace, ustedes ven que la influencia ambiental epigenética ya es más dramática, ya tiene que el niño someterse a estresores sociales, familiares, culturales, y finalmente depende de una intervención psicosocial o una intervención familiar, este niño va o no expresar toda su fenotipo, o va a modificar en forma positiva, ¿no es cierto?, su fenotipo, y no va a aparecer el TDAH. Como ven, el ambiente siempre va a modificar, la cultura siempre va a modificar nuestra expresión fenotípica. De ahí, ¿no es cierto?, desde el estallido social a hoy hemos visto en nuestras consultas, todos los pediatras, los neurólogos, los psiquiatras, cambios conductuales y de expresión conductual dramática, producto de que la interacción social ha dañado profundamente las marcas epigenéticas de nuestros niños para toda la vida, y no sé para cuántas generaciones más. Dejamos eso para investigar. O sea, esta pandemia va a modificar absolutamente la conducta, no solamente en esta generación, sino en los hijos de los niños que nacieron estos 2 o 3 años. Recordamos los tipos de mecanismos epigenéticos, ¿no es cierto? Son estos 3, no vamos a ahondar en esto: metilación, modificación de histona, y los pequeños ARN, los micro ARN no codificantes, pero que modifican constantemente, ¿no es cierto?, la expresión genética. Una literatura, ¿no es cierto?, de que el estrés materno y paterno puede impactar en la descendencia, en el desarrollo de descendencias, para que alguien quiera tomar apunte y poder ver que sí, efectivamente, los estresores a los que estamos sometidos va a afectar en nuestra descendencia. Como obviamente también el maltrato y estrés materno en el embarazo influye a nivel de la vía hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no es cierto?, afectando, metilando en el fondo el gen del receptor del glucocorticoide. O sea, claramente la línea cortisol, ¿no es cierto?, se ve altamente afectada en estos niños. Aquí son los factores epigenéticos, ¿no es cierto?, que afectan la presentación no solamente del déficit atencional, sino de muchos trastornos de neurodesarrollo, y la adversidad psicosocial, el bajo peso al nacer, el alcoholismo y el tabaco y el nivel social, no significativo, pero la adversidad sí, son los que influyen y moldean, ¿no es cierto?, estos fenotipos. Para recordarles, ¿no es cierto?, los genes que, esto está todo demostrado a nivel de literatura, que cualquier alteración en estos proteínas, ¿no es cierto?, va a dar una alteración de TDAH. Muy bien. Después de esta introducción, ¿no es cierto?, donde el principal énfasis que le doy es que la expresión del trastorno por déficit atencional, si bien el 80% es genético, se requieren moldeamientos ambientales para la expresión de este cuadro, para la expresión de la comorbilidad, o también para la disminución, ¿no es cierto?, de los síntomas y la adaptación ambiental psicológica. El tratamiento, lógicamente, es multimodal. O sea, para poder tratar a un niño con TDAH, se debe intervenir a todos estos niveles en todo momento, ¿ya? Pero el eje fundamental, una vez que el diagnóstico está hecho, es la terapia farmacológica, la cual puede estar dada por psicoestimulante y no psicoestimulante. ¿Qué son los farmacoestimulantes? En realidad, revisé el Goodman y Gilman y no aparece la definición de farmacoestimulante, así que me fui a la RAE, de pasapalabra. Es un fármaco que aumenta el rendimiento mental. Lo encontré genial. Y este fármaco para estimular
tiene que emular la liberación de dopamina en forma positiva. Generalmente tú necesitas dopamina en tu cerebro para poder estar atento, para poder concentrarte, principalmente en la vía que ya me hemos hablado, que es la mesocortical, la corteza prefrontal. Obviamente, si yo aumento a través de fármacos la dopamina a nivel de este lugar, si tengo mucha dopamina, la voy a embarrar un poquitito. Es decir, voy a producir un efecto no deseado como aumentar la mala conducta, ¿ya? Pero si tengo la dopamina baja y doy el medicamento adecuado, los resultados son a veces fantásticos. Revisemos dos o tres detalles de la dopamina. Aquí tenemos la vía, ¿no es cierto?, en este marcador, ¿no es cierto?, la vía que más nos importa, que está en el área prefrontal, que parte, ¿no es cierto?, del área mesencefálica, ¿no es cierto?, con núcleos, área tegmental ventral, ¿no es cierto? Y también están otras vías, la mesolímpica, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que va, ¿no es cierto?, a la amígdala, que tiene que ver un poco con el placer, la motivación y el aprendizaje refuerzo. O sea, es donde se usan las drogas, ¿no es cierto?, estimulantes, como la cocaína, ¿no es cierto?, que nos lleva a ese nivel de placer. También se puede liberar en forma de bala, así, muy rápida, fásica, que permite cambiar de atención selectiva, o tónica cuando estamos haciendo una tarea, ¿no es cierto? En este momento yo estoy concentrado presentándolo, por lo tanto tengo constante liberación de dopamina tónica, o sea, forma un tono de dopamina lento. Pero, ¿no es cierto?, si me golpean la puerta fuerte, me quieren robar en este momento, mi cerebro cambia y empieza a disparar en forma fásica para cambiar el estímulo. Esos son más o menos el modo en cómo se distribuye la dopamina en el cerebro y cómo se libera. También lo que le está hablando en este cuadrito, ¿no es cierto? Gentileza de una de mis chicas, no sé, de mi hija. Ustedes pueden ver una U invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumento, ¿no es cierto?, la dopamina a nivel cerebral, llego a un nivel óptimo, pero si sigo aumentando, ¿no es cierto?, voy a producir un bloqueo mental, una rigidez mental. Por lo tanto, las dosis, buscar la dosis ideal, ¿no es cierto?, de metilfenidato en los niños, psicoestimulante siempre, es un trabajo absolutamente lento. Cuando uno tiene la dopamina baja o cero, obviamente va a dormir. Sin dopamina uno tiende a dormir, pero cuando tiene escasa dopamina, hay fatiga, desconcentración y pobre control de impulso. Los TDAH de por sí no pueden mantener un nivel de dopamina óptimo a pesar de los estímulos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, su niño con TDAH le decimos le vamos a dar 10.000 pesos por cada 7 en matemáticas. A pesar de que el estímulo natural es muy alto, el niño le va a costar lograr eso. Por eso que la parte psicológica de reforzador en un TDAH, lamentablemente no sirve mucho. Obviamente, cuando la dopamina está en un nivel óptimo, ¿no es cierto?, hay una flexibilidad mental, ahí está atento a la respuesta, focalizado y organizado. Y cuando hay un exceso de dopamina, ¿no es cierto?, hay una inflexibilidad mental, un bloqueo mental, y cuando ya hay una patología asociada, como un exceso de dopamina, que un ejemplo teórico es la esquizofrenia, obviamente se produce un nivel tipo psicótico. ¿Ya? Eso es el resorte de los psiquiatras, y hasta ahí nomás llego. ¿Qué tipo de fármacos tenemos en Chile para el TDAH? Los podemos dividir en dos grupos, el estimulante y no estimulante. Mi profesión me ha permitido usar absolutamente todo lo que tenemos acá, incluso la pemolina, ¿no es cierto? La anfetamina en el hospital lo usamos mucho hace tiempo, y la dexanfetamina, el dexmetilfenidato y el metilfenidato. Y acá la atomoxetina, muy poca experiencia con clonidina, pero la tengo.
Bupropión, no tengo experiencia. Sertralina, ¿no es cierto? Se ocupa, pero no como de monoterapia. Veamos el metilfenidato, ¿no es cierto? Que el que más les va a tocar, el que más se usa. Yo creo que no tengo cifras, pero aproximadamente los estudios indican que entre 70 y el 80% de los TDAH usan metilfenidato. Su acción es similar a las catecolaminas y aumentar el alerta y la actividad del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Mejora condiciones acompañantes, la comorbilidad, ¿no es cierto? Generalmente cuando un niño TDAH tiene una comorbilidad inicial en primera consulta, uno ya debe plantearse desde entrada el uso de estos fármacos. ¿Cuáles son la comorbilidad más importante que acompaña a estos niños? El trastorno oposicionista desafiante. Son esos niños que caen mal de entrada, ¿no es cierto? Yo no quiero, ¿y qué me vaya a dar? Desafiantes totales. Trastornos de conducta, cabros que se portan re mal, ¿no es cierto? Trastorno de aprendizaje, que el niño le cuesta aprender, ya eso es un poco más delicado, a pesar que es inteligente, le cuesta aprender. Y niños muy impulsivos que no logran controlar sus pensamientos, su lenguaje, su conducta. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa el metilfenidato? Generalmente actúa a través de 4 neuronas, ¿ya? Forma específica, donde más el blanco está en las neuronas dopaminérgicas, inhibiendo el transportador y redistribuyendo, ¿no es cierto?, la proteína, ¿no es cierto?, de las vesículas para poder almacenarla y liberarlas. También actúa en las neuronas noradrenérgicas, que están en la misma ubicación anatómica también, y producen ellos aumento de la atención. Actúan en receptores serotoninérgicos, principalmente en vías de la amígdala, y mejoran el estado de ánimo, cognición y memoria. Bastante interesante estos nuevos acciones, ¿no es cierto?, que siempre la han tenido, pero la estamos descubriendo de a poco. Y los receptores alfa-2 adrenérgico agonista, ¿no es cierto?, que influye enormemente en la cognición. Me voy a referir en unas diapositivas más sobre este punto. Recordarles, ¿no es cierto?, en este gráfico, que esta proteína que se llama, es un transportador de dopamina, DAT, en inglés, dopamine transportador, hace que el flujo de la dopamina, ¿no es cierto?, extrasináptico, o del espacio sináptico, perdón, sea transportada hacia el citosol. En el citosol, la dopamina debe ser almacenada, ¿no es cierto? Hay una economía, ¿no es cierto?, biológica clara, o destruida por la monoaminoxidasa. Se envasa y se libera. A nivel de receptores, este receptor que está acá, que es un receptor 4 de 7 repeticiones, no tiene mucha afinidad a la dopamina. Por lo tanto, no permite una acción dopaminérgica clara, ¿no es cierto? Y permite que el niño no se concentre. Esta falta de afinidad es una causa generalmente de déficit atencional porque la dopamina no actúa. Otra causa es el DAT1, 10 repeticiones, en el cual tiene una velocidad de transporte muy alta, o sea, rescata mucha dopamina del espacio sináptico que no deja dopamina y no puedes concentrarte también. ¿Qué hace el metilfenidato? Bloquea el DAT, el transportador, y como se libera dopamina, aumenta la dopamina en el espacio, se puede llenar y finalmente se puede el niño concentrar, evidenciándose, ¿no es cierto?, en este PET con áreas, ¿no es cierto?, calientes de metabolismo cerebral en la corteza prefrontal. Es decir, es objetivo el cambio de la área de la corteza prefrontal con, obviamente, una mejoría de los síntomas. ¿Cuándo debemos iniciar la terapia farmacológica? En el año 2001, el Ministerio de Salud, y la indicación del ministerio, dice que se debe usar a partir de los 6 años
y de lunes a viernes, que es lo que repiten la gente que, incluso algunos colegas que dicen de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. No, no es de lunes a viernes. El Ministerio de Salud plantea eso, ¿ya? Lo cual yo no estoy de acuerdo y lo planteó el año 2001 en otras circunstancias. En mayores de 6 años, una vez hecho el diagnóstico, en Estados Unidos se usa, tenga más síntomas, menos síntomas, si el síndrome está bien claro, se comienza a usar a partir de los 6 años el metilfenidato está aprobado, incluso la anfetamina, la FDA la aprobó a partir de los 3 años. En menores de 6 años, ¿no es cierto? Si existe alto nivel de comorbilidad, autismo, trastorno obsesivo, trastorno oposicionista desafiante, ansiedad, trastorno de conducta, se recomienda usar con cautela, pero se recomienda usar. Hay evidencia en la literatura que el uso del metilfenidato es seguro en menores de 6 años. ¿Cuál formulación elegir? Generalmente la que más se recomienda es de larga duración, pero las primeras dosis se puede usar en medicamentos de acción corta. ¿Qué tenemos en Chile? Esta es una copia de todos los metilfenidatos y dexmetilfenidato y anfetaminas estimulantes que existen, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en Chile, ¿ya? Hay de liberación inmediata, Aradix, Nevapul, Ritalin y Rubifen. Liberación retardada, estos que están azulito acá. Liberación oros, que corresponde, ¿no es cierto?, al Concerta. Sodas, que corresponde al Ritalin. Y un enantiómero dextrogiro, que es el Neo-Aradix. Así actúa el medicamento. El periodo de retraso demora, se lo damos en la mañana con comida, demora 30 a 45 minutos en hacer efecto, el máximo efecto 1 a 2 horas, y ya a las 4 o 5 horas ya no hay efecto clínico, ¿de acuerdo? La dosis depende del volumen que te va a dar efectos deseados o no deseados, ¿ya? Generalmente los de liberación, los que usan en el hospital, el simple, dura aproximadamente 4 horas y usando 2 veces al día a veces es suficiente para poder manejar este cuadro. También está la deliberación sostenida, hay una comparación entre Ritalin LA20 y Concerta 18, un trabajo hecho, ¿no es cierto? Y que en el fondo es mucho, mucho mejor, ¿no es cierto?, que la dosis única. Aquí la única diferencia es que el Ritalin LA20 tiene mayores concentraciones que el Concerta 18. O sea, el Concerta 18 es más suavecito. Uno ve, ¿no es cierto?, en los inatentos se puede usar Concerta 18, pero en los hiperactivos puros podríamos usar Ritalin LA20. Y aquí viene la pregunta, porque en el fondo siempre dicen, bueno, ¿el Ritalin cura el cuadro? No. Entonces, surge la pregunta, ¿es solo sintomático el tratamiento con psicoestimulante? Bueno, no es tan así. Realmente hay modificaciones a nivel cerebral. Los vamos a ver. Antes, veamos el estudio más completo, que duró 6 años, pero los primeros 3 años de seguimiento de estos 4 grupos, se observó que el grupo de metilfenidato solo, el MTA es un estudio muy famoso que siempre recomienda a la gente que lo lea, ¿no es cierto? La terapia con metilfenidato solo es mejor, el metilfenidato solo es mejor que la intervención psicosocial, 56 a 34. O sea, la evidencia dice que el Ritalin o el metilfenidato es mejor que la intervención psicosocial. La terapia psicológica es fundamental en TOD y ansiedad. En realidad lo que hay que hacer es la suma de terapia farmacológica e intervención psicolar que da un éxito de 64%. O sea, el medicamento por sí solo funciona muy bien en 56%, 60%, y si le sumamos la intervención psicosocial, aumentamos un éxito a 10% más. Por eso que muchas veces cuando un niño de 5 o 6 años tiene un déficit atencional puro, sin tanto comorbilidad, solo dándole el medicamento la situación mejora bastante.
recuérdense esto, ¿no es cierto?, de que hay receptores alfa-2 adrenérgicos que mejoran la conexión. Recordemos que los receptores alfa-2 adrenérgicos se dividen en 3 grupos. La localización está en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es igual a funciones ejecutivas. Y la mayoría de los medicamentos actúan en estos 3 receptores, pero hay un fármaco que espero que llegue luego a Chile, que está aprobado por la FDA, que actúa solamente en los receptores alfa-2A, y el alfa-2A está solo en la corteza prefrontal, ¿no es cierto? Y estos muestran mejoría en niños con déficit atencional, trastorno de TIC y TEA. No es tan bueno, pero sí influye, ¿no es cierto? No es superior a metilfenidato en algunas áreas, pero sí a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Se observan buenos progresos, tanto así que hay estudios que muestran que a nivel sináptico, ¿no es cierto? A nivel de espinas dendríticas, estas aumentarían físicamente con el uso de estimuladores de estos receptores alfa-2, que lo hace el metilfenidato, ¿no es cierto? Por lo tanto, mejoraría los elementos cognitivos en los niños. Por lo tanto, es una buena señal de que el uso de metilfenidato en estos chicos que tienen dificultades cognitivas, habría que usarlo en forma sostenida, sin reposo, sin descanso, incluido sábado y domingo, porque mejoraría, ¿no es cierto?, enormemente ¿ya? Mejorarían la función cognitiva, se requiere más estudio, más progreso, ¿no es cierto? Pero es una buena señal de que habría que usar el medicamento y no habría que ver que esto produciría daño. O sea, no hace daño cerebral, todo lo contrario, ¿no es cierto? Mejora la conexión dendrítica. Veamos otra evidencia, ¿no es cierto? El transportador de dopamina dentro de su variante alélica de 10 repeticiones, ¿no es cierto? La gracia del DAT1 10 repeticiones es un transportador que actúa sacando la dopamina dejando sin dopamina a nivel del espacio sináptico, por lo tanto no hay dopamina para hacer efecto. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos chicos homocigotos, es decir, que en sus genes tienen los 2 alelos, es decir, un DAT1 10 repeticiones homogéneo, ¿no es cierto? Produce un adelgazamiento cortical en la área 46 de Brodmann, la corteza prefrontal, y eso hace que empiece a perder funciones ejecutivas. O sea, hay un daño de las funciones ejecutivas con este tipo de receptor. ¿Qué implica eso? ¿No es cierto? ¿Cómo se explica este adelgazamiento cortical? Ya está claro, ¿no es cierto?, que la dopamina intracitosólica, es decir, la dopamina que no está envasada, es definitivamente tóxica en forma no oxidativa, que explicaría también la degeneración del Parkinson, ¿no es cierto? Y obviamente, si yo uso medicamentos y bloqueo el DAT, hago que no exista tanto dopamina intracitosólica y quito, en cierta manera, ¿no es cierto?, dopamina tóxica, y protegería la célula dopaminérgica. Más aún, la anfetamina produce una inversión de flujo, por lo tanto, serían neuroprotectores en este tipo, ¿no es cierto?, de genotipos. Entonces, si el metilfenidato no es tan sintomático, sino permite, y de hecho lo demostró el MTA, ¿no es cierto?, y otros estudios, que el uso continuo de medicamentos produce mejoría fenotípica y también neuroprotección en nuestros pacientes. Veamos algunos efectos adversos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es importante en el control del psicoestimulante? Y esto es presión arterial, frecuencia cardíaca, talla, peso en esta secuencia, ¿no es cierto? Respuesta de la medicación, efectos secundarios, que los vamos a ver un poquito más, y electrocardiograma.
no aparece en las guías NICE, pero después del año 2005, con la muerte de 25 chicos con el uso de anfetamina y otras cosas en Canadá, se recomienda usarlo por el riesgo de arritmia y muerte súbita. Obviamente, el principal contraindicación de medicamento es la parte cardiológica, al cual le agradecemos enormemente al doctor Germán Aranea, que nos ha ayudado y ha tenido la paciencia de ver nuestros pacientitos, que deben revolverle toda la consulta, me imagino. Los efectos más importantes es la disminución del apetito. La clave aquí, bueno, los pediatras le dicen a los niños es que hay que quitarle el medicamento porque está muy flaco. Yo les desafío a los papás, les digo, bueno, tienen que elegir entre su guatita y su cerebro, ¿ya? Y en realidad no se puede dar reforzadores ni medicamentos para el apetito, sino hay que, al principio del día, hay que usar súper desayuno. El otro gran efecto adverso es que no duermen mucho, tienen insomnio y conciliación. Por lo tanto, aquí hay que hacer un poco de medidas de higiene, dentro de las que más destacan, ¿no es cierto?, apagar las pantallas y retrasar la hora de acostarse, y quizás darle dosis única de liberación sostenida en la mañana, ¿no es cierto?, de un efecto de 6-8 horas. Se puede usar melatonina de unos 5 miligramos, hidroxicina, clonidina y solpidem en adolescentes. Otro efecto adverso, el efecto rebote, es cuando generalmente se dan los flaquitos, cuando se le acaba el medicamento de acción, con comprimido de liberación no prolongada. Dolor de cabeza, generalmente en los primeros días, si persiste, lamentablemente hay que suspender. Hay síntomas gastrointestinales no importantes en los primeros días. Los síntomas cardiovasculares, la taquicardia es un problema que se ve en ocasiones. La ansiedad, eso sí que hay que reevaluar terapia, porque generalmente estos medicamentos controlan la ansiedad. Si hay un empeoramiento de tic, hay que reevaluarlo. Cambio de conducta, también. Entonces, y la irritación. Estos 4 últimos requieren una evaluación cuidadosa, ¿no es cierto? Y generalmente se trata de pacientes que tienen comorbilidad no diagnosticada. Sobre la talla es controversial, pero en el fondo el peor estudio que existe dice que va a perder 1,5 centímetros. Ese es el peor estudio que hay demostrado. Pero en realidad todos los estudios nuevos dicen que hay un retraso en la adquisición de la talla, pero la talla final se conserva. Este es el efecto adverso más común, pero en realidad es un efecto adverso para los papás. ¿Ya? No usa metilfenidato porque los atonta. Lo que pasa es que la hiperactividad en un niño siempre es observada como normal por sus padres. Si yo le quito la hiperactividad a través de un fármaco, siempre los papás van a perder ese niño, por lo tanto lo van a determinar como dopado. En cambio, la gente que no tiene este apego amoroso con su hijo, como por ejemplo los profesores, lo encuentran fantástico. O sea, porque el niño dejó de molestar, dejó de pararse, todo lo contrario, ahora tiene rendimiento, ¿no es cierto? Y lógicamente es muy bueno, pero así y todo, los papás, ¿no es cierto?, no lo ven. Obviamente hay 2 efectos adversos con una sobredosis, ¿no es cierto?, que es la tubularización de la conciencia, pero no ocurre en todo. Yo tengo una experiencia clínica con un adolescente que se tomó 27 comprimidos de 30 miligramos y no le pasó nada, salvo un dolor de cabeza y una taquicardia que te la cuento, pero nada más que eso. Dentro de algunas cosas que se asocian sobre todo a los adolescentes, están los trastornos depresivos, el cual el metilfenidato se puede usar en forma segura, no habría complicaciones, incluso se puede asociar a sertralina o paroxetina o fluoxetina sin ninguna complicación, y de hecho se recomienda usarlo en niños con TDAH y depresión y no suspender lógicamente el metilfenidato. Muchas personas también piensan que el alcohol y las drogas van a empeorar con el uso del medicamento. Todo lo contrario. Hoy día se plantea, ¿no es cierto?, que el uso del metilfenidato
produce abstinencia tanto del uso de cocaína como de alcohol. Las trastornos de ansiedad son muy frecuentes, se puede usar, pero aquí ya se requiere un expertise. Siempre recomiendo que un niño con ansiedad debe ser evaluado por un psiquiatra, ¿no es cierto? La ansiedad, ¿no es cierto? Generalmente las manifestaciones clínicas de la ansiedad son bastante notorias, ¿no es cierto? Son consultas por cefalea, dolor al estómago, náuseas, vómito, dolor inespecífica, palpitaciones, sudoración, síntomas psíquicos como miedo, angustia, terror, intranquilidad, intranquilidad interna, nerviosismo, me quedo en blanco, el sueño es muy alterado, ¿no es cierto? Generalmente cuando se suman varias de estas cosas, obviamente hay un trastorno de ansiedad generalizado, patológico, ¿no es cierto?, que debe ser enviado a psiquiatría. Generalmente la gente que tiene algo de ansiedad y déficit atencional, curiosamente con el uso de metilfenidato, que actúa a nivel serotoninérgico, al igual que los antidepresivos, ¿no es cierto?, ayudan bastante y hay bastante mejoría. De hecho, hay trabajo específico, ¿no es cierto?, para tratar la ansiedad con metilfenidato y con anfetaminas. Muy bien. Para resumir, ¿no es cierto? Sabemos que el déficit atencional es el trastorno neuroconductual más frecuente en la infancia. El inicio del tratamiento farmacológico debe iniciarse por especialista y una vez hecho el diagnóstico, si el paciente es mayor de 6 años, o idealmente deberíamos usar medicación de liberación prolongada. Se debe vigilar siempre las complicaciones de la esfera cardiovascular, presión arterial y frecuencia cardíaca. Siempre se debe vigilar peso y talla. Y las reacciones adversas evaluadas por padres generalmente son efectos deseados del medicamento. Generalmente cuando a un papá no le gusta el medicamento, indica, ¿no es cierto?, que está funcionando. Yo siempre le digo a los papás, si el medicamento le asusta el cambio a su hijo, es porque está funcionando. La probabilidad de ser detectada a tiempo y derivar, porque si no, se transforman en niños psiquiátricos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. A ti, súper interesante tu presentación, especialmente para nosotros los pediatras, que como dices tú, somos los que habitualmente estamos muy cercanos a los padres y que tenemos que estar contestando, pero muchísimas, muchísimas veces, la pregunta de que fui al neurólogo, me indicó esto, y van a pedirnos, lo más divertido que nos van a pedir opinión a nosotros, porque como los conocemos de antes, ¿ah? Sobre si se lo dan o no se lo dan, ¿ya? Así que es súper interesante tu explicación y que nos muestres. Yo tengo una consulta. Si bien es cierto que a lo mejor el tratamiento puede partirse a los 6 y en casos más especiales a los 3, ¿cuál sería el momento más idóneo para ustedes, para que nosotros los deriváramos a lo mejor en la edad más pequeño o no muy pequeño? Porque a veces pasa que uno los manda muy precoz a lo mejor y ustedes todavía no pueden hacer un diagnóstico o una orientación. ¿Cuál sería el momento más ideal, si uno sospecha, o edad donde uno pudiese derivarlos a ustedes que les fuera para un diagnóstico para usted un poco más claro? Lo que pasa es que eso ya es como arte clínica, ¿no es cierto? Para mi juicio, no hay edad para poder determinar un diagnóstico en forma precisa, porque como estos son criterios subjetivos, pero sí es evidente que cuando el niño tiene un trastorno de hiperactividad, ¿no es cierto? Uno tiene que diferenciar si esta hiperactividad es patológica o el desarrollo. Yo siempre le digo, cuando hay un hiperactivo simpático que obedece, no lo envíes. La mamá está mal, manda a la mamá ya, al psicólogo. Pero cuando el niño es patológico, es decir, golpea, se autoagrede, no duerme, ¿no es cierto? Es como dañino, eso hay que derivarlo a cualquier edad. El diagnóstico de déficit atencional, los criterios dicen que tiene que ser de los 6 años, pero siempre uno ya con la experiencia de 20 y tantos años va viendo cómo va creciendo el niño, entonces uno puede determinar, igual que como el autismo. Yo creo que siempre, en cualquier edad, aunque no se haga diagnóstico, el neurólogo debe ver cómo crece este niño para hacer un diagnóstico entre los 3 y los 6 años. Yo creo que siempre, siempre. ¿De acuerdo?
Y la otra consulta que tenía, aprovecho antes de preguntar que los demás, si quieren, pueden prender sus cámaras o si quieren mandar alguna pregunta por el chat, me lo hagan saber, o si quieren levantar la mano, pero para eso tendrían que levantar, o su audio. Hablando de déficit atencional, se me está olvidando que te iba a preguntar. Ah, ya me acordé. Es en relación a lo que tú me decías que en general se pensaba que la dosificación del medicamento se usaba de lunes a viernes. Habitualmente lo están usando ahora en forma permanente. Claro, lo que pasa es que el lunes a viernes es un sesgo del MinSal. De acuerdo, si tú revisas las guías del MinSal, te dice de lunes a viernes. Yo creo que el niño no salía el sábado y el domingo. Todo lo contrario, el sábado y domingo está peor porque está el papá, la mamá, que a la escoba. ¿Te fijas? Creo que debe usarlo. Claro, se usa dosis mínima. Por ejemplo, si usa una tableta de lunes a viernes entera, yo le digo a los papás, mira, el fin de semana usen la mitad. Van a ver que van a descansar ustedes. Y efectivamente, ¿te fijáis? Y cada vez que hay que estudiar, si el niño estudia el sábado, hay que dar la dosis completa, porque si no vaya a pelear con el niño, ¿te fijas, no? Eso, se usa todos los días. Vacaciones, uno ahí puede discutirlo, y también los niños súper flacos, también se puede suspender el lunes, el sábado y el domingo, porque efectivamente hay que compensar, ¿no es cierto?, la no ingesta de lunes a viernes no óptima, y el sábado y el domingo se le da comida como para la cabeza. Eso. Y con respecto a la cefalea, tiene que ser una cefalea muy intensa. Me imagino que esa cefalea que si el niño lo puede manejar con paracetamol, con cosas así, no es Exacto. indicación de suspender. No, generalmente siempre hay cefalea inicial, también hay cefalea cuando las mamás hacen esto, le dan 3, 4 días, suspenden, dejan 5 días, después le dan para la prueba, siempre va a tener dolor de cabeza porque en realidad es como que siempre están iniciando el medicamento, ¿te fijáis? En Ya. cambio, si es continuo, se produce todo esta nivel enzimático de los citocromos, todo el hígado, entonces se produce un nivel estable donde el niño lo tolera, pero el suspender, darle para las pruebas, todo eso generalmente produce dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza es sostenido, intenso, ya, efectivamente hay que suspender y pensar en otro medicamento. Ok. Muchas gracias. No sé si hay alguien tiene alguna consulta que quiera hacer, por favor abra su micrófono o comentario. Ya, la Carlita, adelante. Hola, buenos días. Hola. Jaime, súper buena la presentación, siempre es un tema bastante frecuente en la consulta y el temor a de las mamás de que lo trato o no lo trato, ya, pero hay otra cosa que te quería hacer, es en cierta medida la combinación de fármacos, tanto de efecto retardado como corto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños más grandes, ya en los adolescentes, en cierta medida en que en el periodo de estudio es mayor, ya cada vez vemos niños más grandes en la parte pediátrica, ya muchas veces el concepto de liberación prolongada queda corto, lo dan a las 7 de la mañana y en cierta medida el tiempo de duración son 8 horas y a veces el niño requiere estudiar un poquito más tarde y dar nuevamente un concerta, significa que el niño no va a dormir en la noche, ¿me entiendes tú? Entonces en ese periodo se pueden usar otros fármacos de liberación de menor intensidad, o sea, como un refuerzo solamente para el momento de estudio. Por supuesto, ¿no? Y de hecho se hace, sobre todo en los chicos, los adolescentes, ¿no es cierto? Los universitarios generalmente toman Concerta o Ritalin y se les acaba a las 7, 8 y ahí usan un medicamento de acción corta, ¿ya? De liberación inmediata, ¿ya? Y efectivamente ayuda bastante. De hecho, le llamamos reforzadores tarde, vespertino, no sé, ¿ya? Es bastante bueno, ¿sí? Hay una mezcla y varios adolescentes lo tengo con eso, lo que tú dices, Carla. Ya, ok, gracias. Y en el periodo de vacaciones entonces tampoco se suspendería, es la dosis la mitad, lo que tú dices. Claro, yo no exacto, la dosis la mitad en el periodo de vacaciones, sí, obviamente si el niño es inatento y tiene buen rendimiento, se lo suspendo, pero si el niño es hiperactivo, tiene que modular esa hiperactividad, entonces se le da menos dosis y ayuda bastante, ayuda a modificar su conducta que es bioquímica, en el fondo, neurobioquímica. Ya, ok, vale, gracias. Listo. Oye, ahora con la pandemia y las clases online que han estado los niños, ¿ustedes han visto un aumento de lo que es la hiperactividad, esas cosas o no? Bueno, no sé la hiperactividad, lo que más se quejan los papás es que el niño ya
se botó choro, o sea, no quiere estudiar y no quiere y no, y odia. De hecho, sobre todo los chicos TEA, odian las pantallas, las odian, o sea, no soportan estar frente a una pantalla. Es lo que más tenemos. Y el rechazo a estudiar, y tengo muchas mamás que le hacen toda la pega, entonces tengo un niño que ha pasado el curso porque la mamá le ha hecho la pega, o sea, así de simple. Y los cabros ya se acostumbraron y le da lo mismo. No tienen consecuencias sus acciones hoy día a nivel social, ¿no es cierto? Entonces los niños, si hace la tarea, no tiene premio, si no la hace, no tiene castigo, o sea, o no tiene consecuencia para hablar el tema. Está difícil, pero sí hay un aumento y efectivamente estamos usando medicamentos en varios chicos que están online, porque no se concentran. También hay otros que le ha ido bien con el online, o sea, han mejorado caleta. Ok. Bueno, te quiero dar las gracias de nuevo, porque este es un tema que es súper, pero súper reiterativo en nuestras consultas. Y darle las gracias, no sé si hay alguien más que pueda esté levantando la mano que yo no haya visto, pero al parecer, ¿ahí hay alguien ahí? Ah, ahí hay una pregunta, por favor, adelante. Hola, buenos días. Oiga, doctor, tengo una consulta. ¿Se puede mutear eso? Espera un poquito. Sí. Un poquito acoplado, así. Ahí está. Tengo una consulta en relación a, por ejemplo, los niños que tienen rinitis alérgica y están, por ejemplo, con uso de antihistamínicos de forma prolongada. En relación a ello, los antihistamínicos se ha visto que pueden prolongar el QT. Y bajo ese contexto, quizás en esos niños estaría más indicado pedirle un electro antes de iniciar este tipo de fármaco. Absolutamente. Realmente lo que yo hago es pedirles a todos, y lo que se está haciendo para usar metilfenidato se ha pedido a todos. Nosotros tuvimos el año 2011-12 una muerte súbita, ¿no es cierto? Entonces, cuando te ocurre eso en tu experiencia clínica, se lo pides a todos, ¿de acuerdo? Y obviamente si tú tienes un QT largo que no te diste cuenta, le colocas el medicamento, lo extiende, le ocurre algo, eres responsable legal. Así que yo creo que el electrocardiograma cada vez más se debe hacer más frecuente en todos estos medicamentos que actúan a nivel, ¿no es cierto?, de los receptores del sistema éxito conductor cardíaco. O sea, creo que debe hacerse en forma rutinaria el uso de electrocardiograma. Una muerte súbita vale la pena. O sea, aunque hagáis 1000 y salváis una vida, la salváis. ¿Te fijáis, no? Eso, sí, creo que siempre hay que usarlo. Más con la Ya, combinación. gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora de nuevo, si no hay ninguna otra pregunta para ir despidiendo, a ver, pareciera que no. Ya, Jaime, mil gracias de nuevo, muy interesante la reunión. Para los que no pudieron verla o quieren revisarla nuevamente, está grabada y va a subir a nuestro canal. Así de que mil gracias, como te decía, muy bueno, me encantó. Así que chao a todos, que tengan una buena semana, a todos y a todas. ¿Ya? Sí, y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Listo. Chao, chao.